año 2021. Congelado todo el centro del país durante todo el día. Las temidas temperaturas negativas, que están siendo todavía peores de lo que anunciaba el pronóstico. Alcalá de Henares, 15 bajo cero a esta hora de la mañana. Pozuelo, 12 bajo cero. Toledo, 11 bajo cero. En Madrid, 7 grados bajo cero. En el resto del país, lo que no es el centro de la península, tampoco se crean que estamos para tirar cohetes, porque las temperaturas también son muy bajas, incluso en el litoral, en la costa. Pero claro, oiga, ¿quién estuviera amaneciendo en Málaga? O en Tenerife, ¿no? ¿Quién estuviera amaneciendo en Melilla? Bueno, las consecuencias de la madre de todas las nevadas y esto que ahora se convierte en la madre de todas las heladas en el centro de la península, las consecuencias continúan ahí. Sin colegios toda esta semana en Madrid, sin colegios hoy en Aragón y en Castilla-La Mancha. Mañana ya veremos porque tiene que tomar una decisión el gobierno del señor García Paje y el gobierno del señor Lambán en la comunidad aragonesa. Tenemos las carreteras principales abiertas, con la información de la Dirección General de Tráfico, que está avisando de que todavía tenemos centenares de vías donde es imprescindible el uso de cadenas o de neumáticos de invierno. Y con todo el gobierno, un gobierno que está en estado de alarma como todo el país, llamamiento para que no utilicemos el coche particular y para que los peatones extrememos la prudencia para no patinar en las aceras y rompernos la crisma. Insisto en que es necesario evitar cualquier viaje que no sea imprescindible o inevitable. La preocupación de que en este momento las urgencias se están llenando de personas con problemas de traumatología, de muchísimo cuidado de no salir de los domicilios porque las urgencias de traumatología empiezan a estar superadas. Lo comentábamos ayer con algunos alcaldes en este programa, ¿no? Si hay temporal, mejor estar en la oposición. Y cabe añadir hoy, si se dispara el precio de la luz, mejor estar en la oposición. Porque si estás en el gobierno, no solo tienes que dar explicaciones de lo que haces o dejas de hacer, más aún si el país está en estado de alarma. Si estás en el gobierno, te recuerdan lo fácil que lo veías todo cuando estabas en la oposición. Y claro, si te recuerdan lo fácil que veías, por ejemplo, bajar el precio de la luz cuando estabas en la oposición, pues te sale un traje que da calambre, que diría Ignacio Rodríguez Burgos. Lo fácil que parecía lo del precio de la electricidad, por ejemplo, ¿no? Subía la luz en el momento de mayor demanda, de mayor consumo, o en las olas de frío, en las olas de calor, cuando más falta hace la electricidad, y los partidos de la oposición, el PSOE, pongamos por ejemplo, el Podemos, pongamos por ejemplo, endurecían el tono, ¿no? Y le explicaban a la sociedad que la culpa la tenía el gobierno, que entonces era del gobierno del PP, y que contener la tarifa eléctrica era solo cuestión de voluntad política. Y todo era terriblemente fácil de explicar. Nos lo decían, el gobierno, que en aquel momento era de la derecha, el gobierno estaba mangoneado por las compañías eléctricas y las dejaba enriquecerse a lo bestia cuando llegaba el frío, o cuando llegaba el calor, o cuando llegaba lo que llegara. Y por eso nos decían, era necesario que cambiara el gobierno, para que pudiera llegar la izquierda al poder, a poner en su sitio a las eléctricas, a bajar los impuestos que graban la electricidad, a garantizar por fin al consumidor que cuando más frío haga, más barata saldrá la factura eléctrica. Maravilloso mundo de luz y de color, que claro, solo tiene un problema, que es que luego el día que los partidos de la oposición llegan al gobierno, el precio de la luz sube, por ejemplo, hoy, que va a alcanzar los 84,25 euros por megavatio hora, son los 8 céntimos por kilovatio, y el discurso que hace el gobierno de ahora es el mismo que hacía el gobierno conservador de antes. Dices, pero ¿cómo es posible? Con las recetas nítidas, cristalinas, clarísimas, imbatibles, que decían tener el PSOE y Podemos cuando atizaban a Rajoy por la electricidad, ¿qué ocurre ahora? Llevan un año gestionando el país como gobierno de coalición y hoy vuelve a haber subida de la luz. Dices, hombre, como hoy hay Consejo de Ministros, será hoy cuando tomen todas aquellas medidas que le exigían al gobierno de antes. Pues no parece porque en la agenda del día no está. No está ni bajar el IVA de la electricidad, ni pegarle un sartenazo a las compañías eléctricas. No, bien al contrario. Hoy lo que el gobierno nos va a repetir es lo que predicaban en su día los ministros del PP. Que no se haga alarmismo con el precio de la luz,
Y que nada más lógico que una subida puntual en estas circunstancias. Lo que no podemos es hacer pensar a los ciudadanos que la reforma del sector eléctrico que estamos abordando con determinación supone que no pueden darse subidas puntuales del precio de la luz cuando se da una tormenta perfecta como la que estamos viviendo en estos días. La ministra Calviño lo explicó ayer. La ministra Teresa Rivera lo explicó este fin de semana. Le dijo al diario El País, hombre, es posible que al final en la factura pues unos euros se note, pero vamos, que los picos en el precio son fruto de la ola de frío y de cuáles son las fuentes de energía que en invierno aportan más y aportan menos. Si aportan menos las más baratas, pues al final el resultado es que la factura es más cara. En fin, que para el gobierno de ahora todo es muy razonable. Pero a quienes tienen que explicarle estas cosas, la ministra Calviño y la ministra Rivera, es a sus compañeros de gabinete, que en su día se pusieron estupendos, Podemos incluidos, se pusieron estupendos y muy bravos, alimentando el alarmismo y el ventajismo que ahora repudian. Bueno, lo de la epidemia de coronavirus también se complica. De momento y de nuevo la velocidad de los contagios va en aumento. El viernes teníamos una incidencia acumulada de 350 casos por 100.000 habitantes. Hoy la tenemos en 435. Del viernes al lunes, de 350 a 435. Extremadura estaba en 800 el viernes, se ha puesto en 1.021. Baleares, Madrid, rozan los 600 casos por 100.000. Están aumentando las restricciones en algunas regiones, horarios de cierre que se adelantan, el toque de queda que entra en vigor antes, los confinamientos perimetrales en cada vez más municipios. Y ayer reapareció Fernando Simón, es el portavoz epidemiológico del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España, e hizo el señor Simón dos cosas ayer, o tres. Una, prever, con razón, que si los contagios se han acelerado estos días, aunque empezaran a bajar en el mejor de los casos o empezara a disminuir la velocidad de los contagios en el mejor de los casos la semana que viene, nos esperan días muy duros de hospitalizaciones y de fallecimientos. Usted ya sabe que pasan 2 o 3 semanas desde que cambia la tendencia de los contagios hasta que cambian las tendencias en los hospitales. Esto es lo primero que hizo ayer Fernando Simón. Segundo, descartó que las nuevas variantes de coronavirus vayan a tener un impacto notable en nuestro país. Hombre, se abstuvo de decir que como mucho tendremos 1 o 2 casos. Igual porque está escarmentado de otros pronósticos que hizo y que no se cumplieron. Pero le quitó relevancia a las nuevas cepas. Ojalá tenga razón Fernando Simón. Y 3, atribuyó esta tendencia o esta incidencia que ahora tenemos, los 435 casos por 100.000, a las fiestas navideñas. Pero claro, lo hizo en unos términos que obligan a preguntarse esta mañana si es que el Ministerio de Sanidad es un mero observador o comentarista de lo que va pasando. Es desde luego un problema del comportamiento que hemos tenido en estos días, que bien, hemos pasado unas vacaciones de Navidad quizás mejor de lo que podíamos o debíamos haber pasado y ahora estamos observando los resultados. No estoy juzgando, obviamente eran festividades, todo el mundo tenía necesidad de un periodo de relajación, pero eso tiene sus consecuencias. No estoy juzgando. Hombre, si atribuyes el incremento de los contagios a la relajación, igual un poco si estás juzgando y tampoco si tienes que hacerlo pues lo haces, pero claro, sobre todo lo que estás diciendo es que estuvo en manos de los gobernantes evitar que esto sucediera aplicando medidas más severas. Por ejemplo, prohibiendo los desplazamientos en todo el país. Claro, podría parecer que el Ministerio de Sanidad, del que Fernando Simón es muy alto cargo, es un mero espectador de lo que hacen los demás. Como los gobiernos autonómicos no han querido ir más allá en las restricciones, pues ahora estamos como estamos. Hemos tenido unas Navidades demasiado buenas. A ver, estamos en estado de alarma hasta el 9 de mayo. Esto significa que el gobierno está facultado para asumir poderes extraordinarios hasta el 9 de mayo. En eso consiste el estado de alarma. El estado de alarma que está en vigor vale lo mismo para el temporal Filomena que para la epidemia de coronavirus que para la Cañada Real. Si tan claro tiene el Ministerio de Sanidad que convenía restringir más las actividades, más los movimientos, oiga, ¿por qué no lo hizo? Ha habido gobiernos autonómicos que han pedido el confinamiento domiciliario total en Navidades. Y quien les ha dicho que no ha sido el ministro Illa. Y ayer lo volvió a decir Carmen Calvo en El País. No va a haber confinamiento total. Dices, pero hombre, será dependiendo de cómo vayan las cosas, cómo vaya la incidencia. No. No depende de nada, no va a haberlo.
Es el gobierno el que dice que no hace falta ir más allá. Y fue el gobierno quien dijo que en Navidades no hacía falta ir más allá. Por eso llevaba sus propuestas al Consejo Interterritorial, se debatía, se pactaba y ya está. Y por eso ahora chirría que salga el portavoz epidemiológico del gobierno a decir que hemos tenido Navidades demasiado buenas. Como si el ministerio y el ministro fueran comentaristas de lo que hacemos los demás. Carlos Alsina, en Onda Cero.